hacer aquí algo antes de que se me vaya la onda. Ya. Ok, bueno, pues hoy, por ser Día de las Mamás, que bueno, como dicen por ahí, y dicen bien, que no debería ser solamente un día, sino que debería ser siempre. Pues pensando en qué iba a compartir hoy podríamos haber empezado con el tema nuevo, en el pasaje de Mateo 5. Pero creo que es más importante y creo que Dios me guió a poder hablar de este tema, que es un tema, el tema de temas, la verdad, porque hoy por hoy hay tanta confusión y tanta eh, mentira dentro de el sistema en el que vivimos, sociedades, culturas, en relación con el valor de la mujer. Y bueno, esto no tendría realmente ningún efecto negativo si la mujer supiera cuánto vale y si la mujer supiera cuál es su lugar y si la mujer pudiera disfrutar el lugar que Dios le ha dado en el proyecto de la creación. Porque bueno, es evidente que no va a resultar una treta sin que el que es objeto de la trampa caiga. Y bueno, no me voy a extender más en relación con con esta introducción, pero sí, lo importante es entender que Dios tiene un plan lo sigue teniendo desde el diseño original hasta nuestros días y seguirá existiendo mientras Él lo decida así, un lugar muy especial para la mujer. Cuando Jesús habló del divorcio, Él dio un principio que desde el primer momento en el que yo lo leí y pude ver lo que Jesús estaba planteando, Él habló de algo muy importante. Cuando le preguntaron acerca del divorcio, Él dijo, bueno, pues Moisés tuvo que hacerlo porque la sociedad era un desastre, Él permitió la carta de divorcio. Pero él dice algo muy importante que a mí se me quedó grabado en lo más profundo de mi corazón. Y él dijo, mas al principio no fue así. ¿Te das cuenta? Mas al principio no fue así. Entonces Jesús lo que estaba diciendo y lo que estaba comunicando a los que estaban preguntándole en ese momento es, váyanse al inicio, entiendan el proyecto, vean el propósito. Entiendan para qué, por qué y cómo Dios creó al hombre y creó a la mujer. Váyanse a los principios, al origen de todo, porque ahí está la verdad. Y bueno, cuando habló de la mujer, cuando le preguntaron este tema, él aprovechó para remitirlos a esta situación de vámonos al principio. Así que el tema que hoy quiero compartir es específicamente la mujer en el proyecto de Dios. Y tendremos que irnos al principio para poder comenzar a entender el lugar que Dios le ha dado a la mujer. Y quiero ser de verdad muy enfático en esto, señoras, mujeres, solteras, casadas, como estén. Realmente Dios les ha dado un lugar privilegiado. Hablar de la mujer desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la creación, no es hablar de un tema social, no es hablar de un tema cultural, es hablar del diseño eterno de Dios. Este es realmente el punto. Dios en la Biblia no presenta a la mujer como una creación adicional, ni como un complemento. La presenta como parte esencial. Ahí vamos al principio, la parte esencial del propósito creador de Dios y del plan de salvación de la humanidad. Por eso esta alabanza que pusimos al principio se refiere a eso específicamente.
que Dios usó una mujer para venir al mundo. Y eso es algo que es muy significativo y lo vamos a ir entendiendo. Lo primero que tenemos que entender es que la mujer fue creada también a la imagen de Dios. Y esto es algo muy importante. Sabemos que Dios no tiene cuerpo, que Dios es espíritu. Vamos a Génesis 1:27. Por favor, Ángel. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen de Dios. O sea, esta imagen, evidentemente que no es física, ya lo hemos compartido muchas veces. Esta imagen es espiritual, psicológica, emocional, moral. Esa es la similitud, la imagen de Dios que Él, ¿cómo se dice? Que Él inyectó en el ser humano, que Él transmitió al ser humano como su propia naturaleza, su propia imagen espiritual, moral, psicológica, emocional. Esto era lo que realmente Eva también recibió, esta imagen de Dios con la que Dios la creó. Así que desde el primer capítulo de la Biblia, Dios establece la importancia y el lugar único. Fíjate bien, por favor, este es realmente lo importante de todo este tema que vamos a compartir. El lugar único que Él planeó para la mujer. O sea, cuando una mujer, cuando Dios puede salvar el alma de una mujer y le puede enseñar lo que significa ser mujer, el proyecto que Dios elaboró y planeó para esa mujer, y esa mujer lo acepta, entonces esa mujer comienza a desarrollar una vida feliz. La mujer no es una creación menos valiosa, tiene la misma imagen divina que el hombre y no necesita luchar por eso, no necesita competir por eso. Es una realidad, ya lo tiene. Y sabes, el diablo siempre ha sido muy eficaz en querer hacer voltear a la mujer hacia otro lado. Lo hizo desde el Edén para perder su lugar, para perder su trono, para perder su reino y cambiarlo por una silla ajena. Ese es realmente el punto. Así que la mujer no es una creación menos valiosa, tiene la misma imagen de Dios, pero la creó de una manera muy especial, porque la mujer es única en su capacidad de amar, única en su capacidad de comprender, única en su capacidad para dar vida, única en su capacidad para sostener relaciones profundas. Esto refleja aspectos propios de Dios, del Creador. Y sabes, bueno, lo voy a mencionar más adelante, pero hay una frase que me encantó que dice, la mujer es la brújula emocional de su hogar. La mujer es la brújula emocional de su esposo, de sus hijos, porque está creada para eso. La creación de la mujer es la respuesta al deseo de Dios de que existiera un ser así. O sea, Dios planeó que la mujer fuera así. Fue el propósito original de Dios. Así que lo primero que una mujer tiene que entender o necesita entender es que fue creada también a la imagen de Dios, que no es una creación de segunda ni de tercera y que no tiene que competir para tener un lugar. Número dos,
la mujer es parte muy importante del diseño original de Dios. Vamos a Génesis 2:18, por favor. Ángel. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjate, por primera vez en la creación, en este versículo, Dios declaró que algo no era bueno. Y no era bueno que el hombre estuviera solo, que la soledad no era buena para el hombre. Así que para que todo terminara siendo bueno, para que todo terminara en el perfecto plan de Dios, Dios creó a la mujer como un apoyo fuerte, como un respaldo que sostiene, como esa parte que motiva y que alienta para bien. Eso significa la ayuda idónea, como una parte indispensable del proyecto de Dios. Vuelvo, quiero ser muy enfático en esto, como una parte indispensable del proyecto de Dios. Eso es lo que significa ayuda idónea, un apoyo fuerte como un respaldo que sostiene. Eso significa una parte necesaria. La creó de la costilla de Adán y esto es muy significativo. Cuando he tenido oportunidad de casar a parejas, hay una parte en el escrito que utilizamos para estos eventos donde dice precisamente esto, que Dios creó a Eva de un hueso del costado de Adán. No, no lo hizo de un hueso de la cabeza para que ella no se enseñoreara de él. No la hizo de un hueso de sus pies para que fuera su sierva, sino que la hizo de un hueso bajo su brazo para que fuera su protegida, de un hueso de su costado para que fuera su amada junto a su corazón. Así que sin la mujer, la creación estaba incompleta. Punto número 3. La mujer ocupa un lugar central en la promesa de redención de Dios. Después de la caída, Dios no cancela su proyecto de tener una relación personal con el hombre y anuncia esperanza, dejando una promesa y una profecía en Génesis 3:15. Vamos a leerlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es el contexto de esta declaración de Dios? Lo que está oyendo Eva en este momento es la repercusión de su transgresión. Es decir, está escuchando lo que Dios le está diciendo a la serpiente también. Le está diciendo a la serpiente que va a haber una enemistad permanente entre la mujer, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. La descendencia de la mujer específicamente serán Jesús y la descendencia o la esencia del espíritu de la serpiente es Satanás. Habrá una enemistad entre la descendencia de Eva y la descendencia de Satanás. Esta te herirá en la cabeza. Dios está profetizando que finalmente en la descendencia de Eva va a aplastar la cabeza de la serpiente. Esto pasó en la cruz del Calvario. La descendencia de Eva, sin intervención de ningún hombre,
esto es muy importante para el plan de Dios. ¿Por qué? Porque escogió una mujer. Dios, siendo todopoderoso, podía haber entrado a este planeta y a la historia y a la materia de la manera que Él hubiera querido. Pero finalmente escogió una mujer para nacer, para venir. Y esta descendencia de la mujer habría de aplastar la cabeza finalmente de la serpiente, pero la serpiente podría alcanzar a morder el talón de la descendencia de la mujer. Es decir, Jesús muere, pero él aplasta la cabeza de la serpiente en la cruz con la victoria sobre el pecado, con la victoria sobre el sistema del mundo, sobre la victoria sobre la muerte, la victoria sobre nuestra antigua naturaleza, la victoria absoluta de Jesús sobre la maldad que finalmente afectó al hombre de una manera terrible. Pero utilizó a una mujer. La primera promesa sobre la salvación, sobre el Mesías, incluye a la mujer. La salvación vendría por medio de la descendencia de la mujer. Esto significa simiente, la descendencia de la mujer. La salvación vendría a través de María. Desde el principio, desde el origen, la mujer está ligada al plan de salvación. O sea, lo que esta mañana, el propósito de toda esta enseñanza es mujeres entiendan su valor, mujeres entiendan su lugar, acéptenlo, disfrútenlo, vívanlo, aprovechenlo. Tienen un reino, un lugar donde son únicas, un lugar donde son indispensables. Número 4. Esta es la parte, creo yo, más importante. La mujer es escogida por Dios para traer al Salvador del mundo. Vamos a Lucas 1:38. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Así es, en este momento el ángel está anunciándole a María que ella va a ser la madre del Hijo de Dios. Y vuelvo al comentario que hice hace unos momentos. Sabiendo que Dios todo lo puede, Él pudo haber escogido cualquier forma sobrenatural para venir a la tierra, pero eligió el vientre de María, el vientre de una mujer, para entrar en la historia y para irrumpir en la materia. El hecho de que Dios haya nacido de una mujer le da una importancia única a la maternidad y exalta la obediencia de la mujer. Así que hoy estamos en esta celebración para las que son mamás y para las que no son también, por el hecho ya extraordinario de ser mujeres. El hecho de que Dios haya escogido a María el medio para venir, para nacer, le da esta importancia única a la mujer en el proyecto de salvación. La salvación entró en la historia humana por medio de una mujer obediente a la voluntad de Dios, ¿ok? Obediente a la voluntad de Dios. Y algo que también fue extraordinario en María fue la sujeción y la obediencia que tuvo siempre con su esposo, con José. Pasaron cosas terribles, pasaron cosas difíciles, pasaron
tuvieron que viajar de la tierra de Canaán a Egipto, ir de regreso, salir huyendo porque iban a matar a Jesús, llegar a un pesebre, dar a luz ahí, o sea, pasaron cosas muy complicadas, pero nunca escuchas ni la Biblia registra que María se quejara, que María se rebelara, que María cuestionara, en primer lugar, la voluntad de Dios y en segundo lugar, las decisiones de su marido. Esto es algo de verdad impresionante. Claro, cuando vemos la vida de José, José era un hombre extraordinario también. Dios no lo escogió solamente por al azar. Él conocía el corazón de José, por eso él no, por eso él quería huir cuando se enteró de que María estaba embarazada. Cuando escuchó que que María había concebido, entonces él, en esa nobleza del corazón de José, quiso tapar lo que él pensaba que era una transgresión de María y quiso huir para que se pensara que él era el culpable del embarazo de María y no la apedrearan pensando que ella había cometido un error. Fue una pareja excepcional, por supuesto, que fueron una pareja excepcional. Y el punto importante aquí, entre todos estos, es cómo Dios decide que este elemento tan importante de su creación sea el vehículo para venir a este planeta. ¿Qué más podemos ver en la Biblia acerca de la mujer? Es evidente que hubo muchos malos entendidos en relación con este tema de la sujeción. La mujer se desvaloró, la mujer era considerada como un ser de segunda, de tercera, era como una persona un ser dentro de la sociedad que no era considerado valioso o de tan valioso como un hombre. Eso es una realidad. Y en la cultura del tiempo de Jesús también era una realidad. Pero ¿sabes quién le dio mayor valor a la mujer? Jesús. Él rompió todos los esquemas, rompió todos los paradigmas, rompió todos los prejuicios para poder acercarse a hablarle a una mujer de la salvación, buscar su alma. Ese es realmente el punto. Jesús rompió con todo lo que podía estorbar para poder acercarse a una mujer en su tiempo. Y esto lo vemos en Juan 4, cuando él se acerca a la mujer samaritana. Vamos a leer Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esta parece muy simple, pero tiene un trasfondo que de verdad impresiona. En esta conversación, Jesús rompió con los prejuicios que le podrían haber impedido buscar el corazón y la salvación de esta mujer. Hizo a un lado todas las barreras que podrían haberse considerado tradicionalmente para acercarse a una mujer. En primer lugar, rompió la barrera racial, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Los judíos y los samaritanos estaban peleados a muerte. De hecho, los judíos tenían que rodear la tierra de Samaria si querían ir hacia la- el territorio que estaba después de Samaria. No pasaban por Samaria.
les daban la vuelta para poder subir al norte. Y sabes, cuando vemos ese pasaje, dice el versículo, uno de los versículos anteriores a lo que leyó Ángel, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y sabes, esas palabras a mí me impresionan porque le era necesario pasar por ahí. Llegó ahí, entró a Samaria, habló con una mujer samaritana, rompió la barrera racial, el pleito entre judíos y samaritanos, porque no se hablaban entre sí, por cuestiones de tradición, de que me llevaría 20 minutos poder compartirlo en profundidad. Simplemente lo importante en este contexto es que Jesús rompió esa barrera. No le importó que fuera samaritana, porque no estaba viendo la cuestión racial de la mujer, estaba viendo su alma. No le importó la barrera religiosa, porque también tenían este problema. Los samaritanos eran considerados herejes, porque tenían una doctrina totalmente herética en relación con lo que Dios había enseñado para Jerusalén y para adorarlo en el templo. Ellos habían creado todo un sistema que era una herejía. Rompió la barrera moral. O sea, él sabía la condición moral de esta mujer. Cuando él le dice, ¿no? Dice, le habla de su marido, de la persona con la que vive actualmente, le dice, el que tienes ahora no es tu marido y 5 maridos has tenido. O sea, no le importó a Jesús la condición moral de esta mujer. También rompió esa barrera, rompió la barrera social, porque un judío no podía hablar en público con una mujer, y menos un rabino, como era él considerado, un maestro, no podía hablar con una mujer en público. Y rompió la barrera del género cuando él, siendo un rabino, un maestro, decidió hablar con una mujer abiertamente en público. ¿Y qué era lo que Jesús estaba buscando? Terminó rompiendo todas estas barreras para poderse acercar a la mujer por el valor del alma de una mujer, porque una mujer no vale menos que un hombre. Vamos a Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es. Esa agua se la ofreció a la mujer samaritana sin problema, porque él estaba buscando el alma de esta mujer tan valiosa como el alma de cualquier otra persona. Y cuando ella le dice, oye, sabemos que el Mesías va a venir, y Jesús le revela algo muy importante. Vamos al 4:26, por favor, Ángel. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le Si dijo, quieres leer el 25 y 26, por favor. ok, sí. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Así es. Así que, ¿a quién le, es a ella, a la mujer, le revela abiertamente quién es la identidad de Jesús, cosa que él no solía hacer. Jesús no la despreció, ni porque era samaritana, ni porque era una desconocida, ni porque era una hereje, ni por su pasado complicado, su pasado moral complicado, ni porque era mujer. El punto importante que quiero que esta mañana quede claro es la importancia que tiene la mujer en el plan de Dios.
y en el proyecto que Él elaboró cuando decidió crearla. La mujer no es ignorada por Dios, la mujer no es menospreciada por Dios. Esta mujer fue alcanzada por Jesús y ella misma sirvió de vehículo para compartir su salvación. Cristo no la despreció, la restauró e hizo de su vida un verdadero testimonio. Así es como Dios dignifica a la mujer. Así es como entendemos el lugar que finalmente Dios planeó para la mujer. Número 6, ahí va. La mujer, ahí va, ahí va. Que este es, de verdad es fascinante. La mujer es una formadora espiritual de generaciones. Va de nuevo. Señoras, mujeres, escuchen, por favor, y a hombres también. La mujer es formadora espiritual de generaciones. Vamos a segunda de Timoteo 1:5. trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo había heredado esa influencia que es tan impactante en el hogar, la influencia de su abuela, pero más la influencia de su madre. Su madre le enseñó a tener fe. Su madre le enseñó quién era Jesús. Su madre le enseñó quién era Dios, con una fe real. La fe, ahí va, se transmite en el hogar. ¿Te das cuenta? Una mujer que ora puede hacer que Dios cambie el curso y el destino de una familia. El impacto de la vida de una mujer no siempre se puede ver. Eso es un hecho. No siempre se puede apreciar. No siempre se puede recompensar. No siempre se puede reconocer, pero es profundamente eterno. Y eso es algo que Dios le dio a la mujer. Vamos a Tito 2 del 3 al 5, por favor, Ángel. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate que este título de verdad, pónganselo, señoras, pónganselo, por favor, pónganselo, mujeres, maestras del bien. Este es el título que Dios le da a una mujer que toma su lugar y entiende que es importante enseñar lo que ella ya vivió, lo que ella ya entendió, lo que ella
ya experimentó en el plan de Dios. Maestras del bien. O sea, esto es realmente impactante. Maestras del bien. No son maestras de matemáticas, ni de álgebra, ni de geografía, ni de ciencias naturales. Ese es otro tema. Son maestras del bien. Una madre que ora, una esposa que ama y edifica su casa, una mujer que permanece firme. Eso transforma destinos. Eso forma hogares. Hay una historia que estuve investigando que es muy impactante, la verdad. Hay hechos verificables, reales sobre esta historia. No es una ilustración, es una historia. Hay una parte en la que no se pueden verificar bien los hechos, pero con lo que vamos a ver y con lo que lo que les voy a compartir, nos vamos a dar cuenta de lo que significa el que una mamá ore. Hay una historia de un hombre que se llamó Peter Ridgely. Peter era marino, había salido de su casa y él viajaba en una embarcación llamada Mermaid bajo el mando del capitán Samuel Nollbrough. La nave había salido de Sydney, Australia, en mayo de 1829 con destino a Port Raffles, en Singapur, para llevar provisiones. El 13 de junio de 1829, cerca de las 6 de la mañana, la Mermaid, esta nave, chocó contra un arrecife de coral que no estaba señalado correctamente en las cartas de navegación. El golpe abrió el casco, el agua comenzó a entrar, los marineros trabajaron con desesperación, pero pronto comprendieron que el barco estaba perdido. Esa noche, alrededor de las 8, tuvieron que abandonar el barco. Ya no había remedio y Peter y los demás sobrevivientes subieron a botes abiertos, los botes estos de rescate. Detrás de ellos quedaba la nave hundiéndose y delante de ellos solo el mar. No tenían la seguridad de ser encontrados, no sabían hacia dónde los iba a llevar la corriente. Durante 11 días permanecieron expuestos al sol, al viento, a la sed, al cansancio, pero principalmente al miedo. Cada ola podía voltearlos, cada noche podía ser la última, cada amanecer era solamente por la misericordia de Dios. Finalmente fueron encontrados y rescatados por la Admiral Clifford, otra nave. Parecía que el peligro había terminado, pero por falta de espacio, algunos sobrevivientes fueron trasladados después a otra embarcación llamada Swiftsure. Y entonces ocurrió lo impensable. Apenas unas 18 horas después de haber subido al Swiftsure, esa embarcación también naufragó. Peter, que apenas había salido del desastre, se encontraba otra vez frente al mar abierto, otra vez con la vida pendiente de un hilo, otra vez viendo cómo una nave que debía salvarlo se convertía en una nueva tragedia. Los sobrevivientes fueron recogidos por otra nave, el Resource. Hasta aquí llega la parte con más base histórica. La Mermaid, los días en botes abiertos, el rescate, el traslado al Swiftsure y el segundo naufragio. Pero hay una parte de la historia que cuenta que después de esto, Peter volvió a ser puesto a bordo de otro barco, el Governor Ready. Después de 2 naufragios, cualquier hombre hubiera sentido alivio al pisar una nueva cubierta. Ya sabes, la madera bajo los pies, una nave diferente, la presencia de la tribulación le daba una sensación ahora de seguridad. Pero según
Cuenta la historia, el Governor Ready también sufrió un desastre. El mar volvió a levantarse contra ellos, la nave no pudo sostener el viaje, lo que parecía un refugio se convirtió otra vez en una escena de angustia. Peter habría visto por tercera vez cómo la seguridad humana se quebraba bajo sus pies. Otra vez gritos, otra vez órdenes rápidas, otra vez hombres luchando por sobrevivir. Y otra vez fue rescatado. Después se dice que Peter fue llevado a otra embarcación llamada Comet. Uno puede imaginarlo subiendo, híjole, a ese nuevo barco con el cuerpo agotado y el alma afligida por el miedo. Ya no era solamente un marinero que había visto una tragedia, era un hombre que había sobrevivido a varias tragedias. Tal vez miraba las tablas del barco, las sogas, las velas, el cielo, y se preguntaba si alguna nave podría llevarlo finalmente a su destino, que era Australia. Bueno, finalmente ya iba de regreso. Pero la narrativa dice que la Comet, ¿qué crees? También naufragó. Por cuarta vez, Peter habría sentido que el mar lo reclamaba. Por cuarta vez, el ruido de la tormenta o del accidente habría llenado la cubierta. Por cuarta vez, el viaje terminaba en una tragedia. Y por cuarta vez, de una manera inexplicable, su vida fue preservada. Luego Peter fue rescatado y llevado a un quinto barco, la Júpiter. 5 barcos, 5 esperanzas, 5 veces la vida puesta al borde del abismo. La Júpiter, según el relato, ¿qué crees? Tampoco completó el viaje sin desastre. También sufrió un accidente serio en el mar y Peter, que ya había pasado por naufragios sucesivos, volvió a encontrarse entre restos, peligro, agua, cansancio y una supervivencia que parecía imposible. La historia cuenta que después de este quinto desastre, los sobrevivientes fueron recogidos finalmente por un barco llamado City of Leeds, que viajaba de Londres a Australia. En ese barco viajaba una mujer anciana, muy enferma. Su cuerpo estaba débil y todos pensaban que se acercaba a la muerte. Pero ella tenía una petición que repetía con dolor. Ella oraba y le pedía a Dios, quiero ver a mi hijo antes de morir. Quiero ver a mi hijo, Dios, antes de morir. Permíteme ver a mi hijo antes de morir. El médico del barco la escuchaba, sabía que humanamente era casi imposible cumplir ese deseo. En medio del océano, entre pasajeros y marineros desconocidos, ¿cómo encontrar al hijo perdido de aquella mujer? Entonces el médico pensó en consolarla, buscó a alguno de los hombres rescatados y se acercó a Peter Ridgely. Le pidió que entrara al camarote de la anciana, que hablara con ella con ternura, que le diera un poco de paz en sus últimas horas, aunque fuera fingiendo ser el hijo que ella tanto anhelaba ver. Le pidió este médico a Peter que hiciera el papel del hijo de esta mujer por compasión. Peter escuchó la petición, pero antes de aceptar hizo una pregunta. ¿Cómo se llama esa mujer? El médico respondió, se llama Sarah Ridgely. Peter se quedó, como su nombre lo dice, hecho una piedra. Peter se quedó inmóvil. Ese nombre no pertenecía a una desconocida. Ese nombre era el de su madre. Después de 5 naufragios, después de días enteros en botes abiertos,
Después de rescates, traslados, tormentas, barcos perdidos y caminos imposibles, Peter estaba en el mismo barco donde viajaba su madre moribunda. Entró al camarote y allí estaba Sarah Richley, débil, acostada, esperando la muerte, con una oración todavía viva en su corazón. Peter se acercó, la mujer levantó los ojos y vio a su hijo, el hijo por el que había orado, el hijo que creía perdido, el hijo que el mar no pudo retener, el hijo que Dios llevó hasta ella por una ruta hecha de naufragios. Sarah Richley pudo verlo una vez más. Y Peter, que tantas veces había sido arrancado de las aguas, llegó finalmente al lugar donde una madre lo había estado esperando, orando por él. Esta historia lo que nos deja ver, entre muchas otras que existen, es el poder de una mamá que ora. El poder de una mamá que ora por su esposo, por sus hijos, por su familia. El poder que Dios le ha dado a una madre para orar con todo su corazón. Así que bueno, esta historia que es, lo pueden buscar, lo pueden googlear, es una historia real, no es una ilustración, es una historia real. Pero bueno, solamente quise compartirles esta historia por esa facultad tan especial que Dios le ha dado a las mamás para poder orar por sus hijos. Les repito, historias como esta hay miles de mamás que oraron por la salvación de sus hijos. Y vamos a Proverbios 31:30, por favor, Ángel. ¿Cuál es el punto número 8? La mujer es una bendición. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así es. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. La verdadera belleza de una mujer está en el temor de Dios, porque el temor de Dios hace sabio. Una mujer que vive para Cristo, ahí te va, levanta hogares, forma hijos con propósito, administra, trabaja en su hogar, habla con sabiduría, influye a todos los que la rodean, instruye, educa, busca lo mejor para su familia, apoya, ayuda idónea para su esposo. Es la brújula emocional del hogar. Y ahí va. Es mucho más poderosa influyendo en el destino de sus hijos. ¿Sabes? Cuando yo oigo esta palabra de empoderamiento de la mujer, ay, Dios mío, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir? ¿Sabes de qué se trata? Se trata de que la mujer deje el reino donde es poderosa, que deje el trono del reino donde es indispensable y poderosa, poderosa como no se puede imaginar, para irse a sentar en una silla ajena.
La mujer que vive para Cristo es una fuente de bendición para todos. La trampa consiste en dejar el trono propio que Dios le dio a la mujer, el que le pertenece y en el que es insustituible, indispensable, para ir a sentarse en la silla de alguien más en una oficina. La mujer es el eje de la vida familiar y del hogar. Este es realmente el punto importante. Y hablando de historias, les voy a leer otra historia. Déjenme nada más ubicarla. Déjenme, es que la tengo aquí. Voy. Voy. Ahí va. Hyvää iltaa. Mitä haluaisit jutella? No, gracias. Había una vez una mujer instruida en la palabra de Dios y académicamente preparada llamada Lida. El Señor le había dado un poder extraordinario dentro de su hogar, el cetro invisible del corazón. Con su presencia diaria, formaba la estructura emocional de sus tres hijos, dándoles seguridad y paz interior. Construía la fortaleza psicológica de sus hijos con identidad firme, valores claros y una fe arraigada. Cuidaba su desarrollo fisiológico con abrazos, nutrición y una vida saludable que moldeaba cerebros y cuerpos sanos. Como esposa, elevaba a su marido Marcos, fortaleciéndolo con respeto y apoyo espiritual. Su influencia creaba seres humanos diferentes, destinados a impactar el mundo. Tres sabios oscuros conocían la grandeza de este poder y tramaron sacarla de su trono. Uno era Lord Vacío, un alto ejecutivo de una multinacional. La otra era Lady Espejo, psicóloga e influyente. Y el tercero era el maestro Susurro, estratega cultural, y ellos le ofrecieron el cargo de vicepresidenta de marketing digital, con sueldo alto, viajes y reconocimiento público. Lira dejó su cetro sobre la mesa de la cocina
y se fue. Su ausencia trajo un daño profundo y silencioso. La hija mayor cayó en ansiedad severa y baja autoestima, buscando desesperadamente aprobación en redes sociales, porque ya no sentía el amor constante de su madre. El hijo de en medio se volvió agresivo, con problemas para controlar sus emociones y un fuerte desinterés escolar. El menor desarrolló inseguridad, problemas de sueño y un vacío emocional que lo hacía retraído y triste. Marcos, el esposo, perdió fuerza y dirección, pues ya no tenía el apoyo espiritual y emocional que lo sostenía. El hogar se volvió un lugar frío, caótico y sin paz. Una noche su hija mayor le dijo entre lágrimas: Mamá, afuera eres importante para extraños, pero aquí, donde formabas nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo para siempre, ya casi no existes. Esas palabras quebrantaron a Lira. Regresó al umbral de su casa arrepentida, recogió su cetro con humildad y decidió restaurar conscientemente su trono. Renunció al puesto ejecutivo sin dudarlo, apagó las distracciones y volvió a ser plenamente presente. Cada tarde se sentaba con sus hijos para escuchar sus heridas, leerles la palabra, orar con ellos y corregirlos con amor sabio. Reconstruyó las cenas familiares como momentos sagrados de conexión y enseñanza. Con paciencia comenzó a sanar sus corazones. La ansiedad de su hija disminuyó, las emociones de su hijo se estabilizaron y el menor recuperó seguridad y alegría. Marcos volvió a encontrar en ella el apoyo que lo hacía más fuerte. El hogar recuperó su paz y su calor. Lira entendió entonces que ningún cargo corporativo, por alto que sea, se acerca al poder profundo y eterno que Dios le había dado en su hogar. Ese era su verdadero lugar de influencia y su verdadero lugar de autoridad. Los tres sabios oscuros perdieron su presa y Lira volvió a reinar donde más poderoso era su cetro, en su hogar. Y bueno, a través de esta historia, lo que finalmente es importante resaltar o enfatizar es el poder incalculable que tiene una mujer en el plan de Dios, en su hogar. Y sabes, esta idea de empoderamiento femenino nació en el proyecto de Dios para la mujer. Solamente que ese poder inigualable, insustituible, se ejerce en el hogar. Así que, señoras, mujeres, feliz Día de las Madres y espero que con lo que hemos compartido hoy puedan disfrutar su contexto, disfrutar el plan que Dios tiene para sus vidas, en el lugar que Él ha planeado que ustedes estén. No importa la condición que tengan, finalmente Dios tiene un plan. Esta historia de Peter Ridgely es verdad asombrosa. Una madre que ora, y yo creo que nadie puede orar como una madre por sus hijos. Nadie, nadie. Estoy hablando en serio, nadie, ni por su esposo tampoco. Así que
Pues quería compartirles este tema porque hay mucho ruido allá afuera, tratando de desviar la atención de una mujer y quitar la influencia tan poderosa que tiene en el proyecto más importante después de la salvación, que es el matrimonio y la familia. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos compartido hoy. Si no, bueno, vamos a concluir el tema. La mujer fue creada con valor e importancia. La mujer fue incluida en la promesa de salvación. Fue el medio para el nacimiento de Dios en la tierra. Fue salvada y transformada por Cristo. Es formadora de generaciones. Es coheredera de la gracia y útil en las manos de Dios. Así que la mujer no necesita más poder, sino entender el enorme poder que Dios le ha dado. Dios la empoderó en su reino particular y único, y el plan es debilitar su poder en ese reino para distraerla en otro reino que no es el suyo y otro trono que es falso. Así que esta es la gran lección, esta es la visión de Dios con respecto al plan de una mujer, al haber nacido, al haberla creado. Bueno, pues vamos a dar gracias. Si no hay preguntas, vamos a dar gracias. Sí, Jorge. Señor Dios, pues te queremos dar muchas gracias, Dios. Gracias por este día, Dios. Y gracias de nuevo por tu palabra, Señor, que nos guía en todos los aspectos, que nos hace saber, Señor, cuál fue el diseño que tú diste a la vida, a la creación, cuál fue su propósito, Señor. Y pues gracias a ello, Dios, nosotros podemos pues también descubrir engaños, errores, Dios. Y Señor, pues esta mañana te damos gracias en especial porque tú creaste a la mujer, Señor, a tu imagen y semejanza, igual que al hombre, Señor, sin diferencia alguna. Y Señor, pues eso nos da a nosotros una guía, Señor. Te damos gracias, Dios, por todas las mujeres que están aquí en la iglesia. Gracias por todas las que son mamás, Señor, y también por las que no. Y Señor, pues queremos pedirte, Dios, que las guíes, que las bendigas y que las guardes, Señor, especialmente en estos tiempos en los que se ha atacado tanto, Señor, su propósito y su diseño, y en los que puede ser fácil, Dios, el ser engañadas, Dios, y pues el desviarse, Dios, del plan que tú tienes para cada una de ellas. Te rogamos que tu palabra sea su guía, Señor, y que cada una de las mujeres de la predicación, de la iglesia, Señor, pues puedan alcanzar ese plan precioso que tú tienes para ellas. Te pedimos también, Señor, que pues nosotros como varones, Dios, pues podamos ver, Señor, el diseño y el plan tal cual tú lo hiciste, Señor. Y Padre, pues que eso pueda guardar, Señor, el equilibrio, Dios, que tú planeaste entre hombres y mujeres, Señor. Guarda a la iglesia de toda la confusión en la que hoy se vive, Señor. Y Señor, pues te agradecemos por esta predicación. Te pedimos que sigas guiando a Jorge en los temas que siguen, Señor. Y pues Padre, bendice el día de hoy con nuestras familias, Señor. Todo esto te lo queremos pedir y agradecer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues feliz Día de las Madres, que Dios las bendiga y como bien dijo Ángel y dijo bien, a las que son mamás y a las que no lo son también por el simple hecho, no es simple hecho, sino por el maravilloso hecho de ser mujeres. Que Dios las bendiga y me despido, Lourdes y Enrique, Estrella, bueno, es César, creo que es César.